Antes de nada, tened en cuenta que este vídeo es la continuación de uno previo en el que hemos explicado, por los fundamentos de una pinza perimétrica, una conexión básica de dichas pinzas y luego cómo hacemos para tener en cuenta tanto la resolución de las entradas analógicas como las tensiones de funcionamiento. Todo eso, como digo, está visto en el vídeo anterior y pusimos en práctica muy rápidamente los programas que ahora vamos a explicar en detalle junto con la ampliación de contenidos con la utilización de un expansor que ya anunciaba en el vídeo anterior. Entonces vamos a ello. Vamos a trabajar con una entrada analógica de una DMCU con filtro por bloque, que simplifica mucho el programa. El filtro se establece en inicialización, podemos poner varios filtros, entonces le damos un número y la cantidad de muestras que vamos a querer que coja. Cuantas más muestras, medidas más estables, pero tarda más en cogerlas. Vale, entonces lo que vamos a hacer es que una variable lectura va a hacer la mediana de 100 medidas que cojamos por el pin analógico a 0 y luego vamos a meter la fórmula que habíamos visto en el vídeo anterior. Lectura analógica por 3,3 partido 1023, que es la resolución. Eso nos da voltios y ahora los voltios los pasamos a amperios en el circuito, multiplicando por 16,5 partido por 3,3. Esta cifra de aquí, pese a que estamos trabajando en todos los ejemplos con una pinza de 25 amperios 5 voltios, es debida a la relación que sacamos en el vídeo anterior, ya que estas pinzas son hasta 5 voltios y nosotros solo podemos leer hasta 3,3 con ciertos dispositivos. Calculamos cuál es la intensidad máxima que podríamos leer para que no nos saque una tensión mayor a 3,3 voltios, que son los 16,5 amperios que calculábamos aquí. Vale, por eso tenemos aquí este dato. Podéis importar el programa aquí. Si lo que queremos es realizar el filtrado nosotros mismos, podemos hacer una medida aritmética de forma también relativamente sencilla. Vamos a ver cómo. Establezco un valor de muestras de 8000, pero pueden ser muchas menos, 2000, 3000, las que queráis, ¿vale? Y lo que hacemos es, cuando entras en el bucle, realizamos una lectura en A0. Si el contador que empieza en 0 es menor que el número de muestras que hemos marcado, entramos y esta variable va a ser ella misma más la lectura. Por tanto, primera lectura, imaginaros 127. Pues 127 es igual a 127 más 0. Siguiente lectura, 215. Pues suma lectura va a ser 127 que valía antes más 215 que hemos metido ahora. Y así sucesivamente. Es decir, vamos a sumar todos los valores que obtenemos en el muestreo total. Vamos a utilizar un contador para ir contando cuántas medidas estamos haciendo. Y cuando lleguemos al número de muestras totales, lo que vamos a hacer va a ser dividir la suma de lecturas entre el número de lecturas realizadas, es decir, una media aritmética. Y luego ya vamos a aplicar las dos fórmulas que son exactamente las mismas. Esto es interesante para realizar muestreos, por ejemplo, con un PLC o con otros lenguajes en los que a lo mejor no tengamos esta librería accesible. Podéis importar el programa en esta dirección. Bueno, y como decía, podemos realizar medidas espaciadas en el tiempo, menos muestras, pero un poquito separadas para evitar coger varias muestras del mismo defecto, del mismo ruido. Y también es otra opción con la que se puede testear el sistema. Como decía en el vídeo anterior, las placas Arduino Uno con sus entradas analógicas están mostrándose bastante fiables para esta forma de trabajo, más que no de MCU. Sin embargo, Arduino Uno no tiene conexión Wi-Fi como tal, habría que metérsela. Pero el programa queda exactamente igual que antes, solo que ahora utilizamos 5 voltios y la pinza nos puede medir hasta 25 amperios. La resolución de ambas placas es la misma. Aquí podemos importar el programa y el mismo haciendo nosotros la media aritmética. Bueno, y vamos a ver ahora cómo trabajar con el expansor. La utilización de un expansor de entradas analógicas como este que se propone aquí tiene varias ventajas. Una es que aumenta muchísimo la resolución de las entradas analógicas y otra es que coge la alimentación y la propia tensión de referencia con la que trabaja es con la que él compara aquí. Por tanto, no se dan las discrepancias de alimentación que sí se dan en una placa cuando no utilizamos un expansor y por tanto la precisión aumenta considerablemente. Este expansor trabaja por I2C, es decir, se comunica por bus de datos con la placa que queramos, ya sea Arduino Uno, SP8266, SP32, etc.
Y para ello, bueno, pues tenemos que cablearlo de la siguiente forma. En VDD vamos a llevar 3,3 voltios si es un SP, y si no, si es un Arduino Uno, por ejemplo, pues 5 voltios. GND a GND. Y luego SCL y SDA son los dos cables de datos con los que vamos a meter los datos en el microcontrolador. En el caso que tenemos aquí para un SP8266, como pongo en el enunciado, que vamos a utilizar como ejemplo, pues son por defecto D1 y D2. Si fuera Arduino 1, por ejemplo, serían A4 y A5. Bueno, luego, como estamos trabajando con un bus de datos por I2C y en dos cables podemos meter multitud de elementos, cada elemento tiene que tener un nombre identificativo único, una especie de DNI, como ya hemos explicado también en otros vídeos. Entonces, en estas placas se puede dar hasta 4 direcciones diferentes, es decir, podemos tener hasta cuatro placas juntas. Como cada placa tiene 4 canales, podríamos meter hasta 16 pinzas, cosa que no he probado, pero que no tiene por qué ir mal. Las direcciones son las siguientes. Si llevamos GND al terminal ADDR, que viene de address en inglés, dirección, que es la configuración que tenemos, la dirección va a ser 0 por 48. Si llevamos el pin SDA va a ser 4A, SCL 4B y si llevamos VDD pues 0 por 49. Esto tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de realizar la programación. Yo en los programas que he realizado aquí estoy teniendo en cuenta mi cableado, que es el de 0 por 48, que es el que propongo aquí, ¿vale? Estoy llevando a GND a address, pero si lo cambiáis tenedlo en cuenta. Bueno, tenemos nuevamente la posibilidad de utilizar el bloque de filtrado o hacer una medida aritmética manualmente. Pero la primera cosa que ahora cambia. Este expansor tiene una resolución de 16 bits. Recordamos que los que hemos estado utilizando hasta ahora son de 10, por tanto pasamos de 1024 valores a 65.536, una auténtica barbaridad. Además, utiliza 32.768 para números negativos y otros tantos para números negativos, lo que nos permitiría medir valores negativos que en otras aplicaciones vamos a utilizar. Pero aquí no. Aquí nos vamos a quedar con esta cifra porque solamente vamos a medir tensiones de 0 a 3,3 voltios. Además, en este dispositivo se puede cambiar la resolución para afinar la precisión. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar la que viene por defecto, que es más que suficiente para tener una buena resolución. En Arduino Block no se permite cambiar en los bloques la resolución, pero bueno, si a alguien le interesa, pues pasándolo a C podría afinar este cambio de resolución metiendo esto en el Body Setup. Nosotros vamos a trabajar con esta resolución que nos dice que cada bit de los 32.768 equivale a 0,1875 milivoltios. Aquí lo explico. Vamos a ver cómo, muy rápidamente, para que podamos trabajar con ellos en otros casos. Lo que nos dice es que los 32.768 bits en los que reparte una lectura equivalen a 6,144 voltios. Por tanto, ¿cuántos voltios son cada bit? Pues si lo dividimos nos sale los 1875 milivoltios que tenemos aquí. Por tanto, es muy sencillo sacar la relación que tenemos aquí. Vemos que si bajamos pues la tensión a la que obtenemos el máximo de bit, pues aumenta muchísimo la resolución. Por tanto, esta placa es una pasada en muchos aspectos. Bueno, y ahora ya, teniendo en cuenta que vamos a trabajar con esta resolución, con esta tensión por bit, pues vamos a ver primero qué tensión estamos leyendo, es decir, vamos, como hacíamos antes, a convertir nuestro dispositivo en un voltímetro y luego vamos a ver la relación entre voltios y amperios leídos del circuito de medida. Si un bit, hemos dicho que en nuestra resolución equivale a estos milivoltios, pues la lectura en bit que nosotros estamos recibiendo, el valor que sea, 15.000, 27.000, el que sea, pues será equivalente a una tensión leída que queremos calcular. Esa tensión leída va a ser la lectura en bit por esta cifra partido por 1000. Simplemente lo parto por 1000 para que nos dé la tensión en voltios, no en milivoltios. Y posteriormente tenemos que ver esa tensión que estamos midiendo a cuántos amperios equivale en el circuito en el que estamos midiendo. ¿Vale? Como hicimos ya
en el vídeo anterior, tenemos una pinza, vamos a trabajar con una pinza que mide 25 amperios, 5 voltios, es decir, que te da hasta 5 voltios, que quiere decir que está midiendo 25 amperios, pero nosotros solamente podemos medir hasta 3,3. Por tanto, vamos a ver cuál es la intensidad máxima que podemos medir para no quemar la entrada analógica y también no tener lecturas erróneas. Esa medida, como veíamos en el vídeo anterior, es de 16,5 amperios. Bueno, pues vamos a ver ahora la tensión que estamos leyendo a cuántos amperios en el circuito real equivale. Si 3,3 voltios acabamos de calcular que nos van a dar 16,5 amperios, los voltios que estamos recibiendo, ¿a cuántos amperios en el circuito real equivalen? Bueno, pues los amperios van a ser voltios recibidos por 16,5 partido 3,3. Esta fórmula y esta de aquí son las que tenemos que utilizar nosotros para trabajar con esta placa. Y ahora la forma de trabajo pues va a ser igual que hemos hecho en los demás bloques. Cada segundo, por ejemplo, vamos a enviar la lectura que queremos al puerto serie, por ejemplo, y nada, pues vamos a coger con el bloque filtrar la lectura de esta entrada analógica, en mi caso lo tengo en la 2, ¿vale? Y multiplicamos por las fórmulas, simplemente lectura por el factor, que para la precisión que viene por defecto es 0,1875, partido por 1000 para que dé en voltios, no en milivoltios, y como medimos a 3,3, pues ponemos esto. Y con todo lo que hemos explicado anteriormente, el programa ya estaría. Método 2, realización manual, pues simplemente es hacer la media aritmética de forma manual y luego volver a aplicar las mismas fórmulas para su cálculo. También podéis importar el programa en esta dirección, igual que este lo podéis importar en esta. Y de esta forma, pues lo tendríamos todo. Ahora vamos a ver un poco distintas medidas que hemos ido tomando, a comentarlas con distintos tipos de entradas, distintas cantidades de muestras, etc. Vamos a ir comentando diferentes valores que se han ido obteniendo con diferentes dispositivos. En este caso estoy midiendo en la parte izquierda con la entrada, son dos pinzas de 25 amperios, 5 voltios, con un nodo MCU en este caso, y estoy midiendo valores con la entrada analógica directa del nodo MCU y otra con el expansor ADS 1115. Primera cosa que vemos es que la entrada analógica mete un poquito de señal cuando tenemos 0 amperios, cuando tenemos el circuito apagado, que ahora mismo lo tenemos apagado, como vemos aquí, aunque también el voltímetro en posición amperímetro mete un poquito de ruido. Bueno, vamos midiendo y vemos que para una medida de 3,2, la entrada analógica nos está marcando 3,21 y la entrada analógica del expansor 3,19, ¿vale? Vemos que 3,19 es justo lo que marca la propia pinza, 3,20 es lo que está marcando este polímetro con True RMS, que en principio es más exacto. Cuando pasamos de cifras y aumentamos un poco la carga, tenemos que el ADS sigue manteniéndose a 4,41, es decir, muy cerca de la medida. Fijaros qué precisión, es maravillosa, emocionante diría yo, pero la entrada analógica empieza a tener mayor diferencia en la medida. Tenemos aquí 4,4 y aquí 4,65. Dependiendo un poco de la placa, estos valores oscilan. Si como decía, la fuente de alimentación cambia, pues a veces es un valor un poquito más cercano, pero a medida que aumentan los valores, la discrepancia empieza a ser un poquito superior. Y finalmente, pues con una medida de 7 amperios con 18, vemos que la placa con el ADS se muestra pues bastante fiable, 7,10, 7,16, 7,18, ha estado en 7,12, bueno, por ahí, y la entrada analógica está marcando 7,42, que es bastante más de lo que tenemos aquí. Bueno, vemos que las medidas en la parte del ADC son muy estables, bastante estables, todo el rato 10,2, 10,2, 10,18, 10,2. Sin embargo, en la entrada analógica, aparte de que son superiores, pues oscilan un poquito más, bastante más. Hay que tener en cuenta que el último receptor que he puesto es un secador que tiene un consumo bastante menos estable y también se nota en ciertas medidas. Bueno, esta es una parte de trabajo interesante que se puede llevar a cabo
con estos dispositivos, el intentar aumentar la precisión, aunque pues eso, una de estas medidas importantes para aumentar la precisión es precisamente utilizar estas placas. Luego también tener cables apantallados cuando haya situaciones de ruido va a ser también fundamental. Bueno, ahora tenemos un Arduino Uno que está trabajando directamente con las entradas analógicas y estamos viendo que tiene una precisión pues mucho mejor en este caso. Tenemos 7,13, la pinza da 7,15, la pinza real, y 7,18 el polímetro. Cuando pasamos a una medida un poquito inferior, tenemos 4,29, este está en 4,33 y 4,33. Por tanto, bueno, pues es una precisión, yo creo, pues muy aceptable para este tipo de medidas y encima en una placa sin utilizar ningún tipo de expansor. También, como decía, el tipo de placa y la calidad del dispositivo pues influye